ser ampliado con los años. Hace 34 años que se fundó, éramos realmente pioneros cuando iniciamos esta obra. La iniciamos porque no existía en México algo parecido. Actualmente tenemos 160 organizaciones agrupadas y Coamex, que se fundó hace poco, tenemos 275 organizaciones en todo el país. Nuestra misión fundamental es obviamente fortalecer el movimiento en pro de las personas con discapacidad, con también una participación directa en la incidencia política. Y esto, bueno, lo que buscamos es el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Pensamos que en una como visión tendremos a una coalición fortalecida, una coalición que sea referencia y que a través de los logros de alto impacto haya incidido decididamente en las políticas públicas. Todo esto enfocado, por supuesto, en las personas con discapacidad. El objetivo general que buscamos es fortalecer el movimiento social alrededor de las personas con discapacidad. Tenemos como objetivos fundamentales, el principal de ellos es impactar las políticas públicas y el segundo es vigilar el marco jurídico para que podamos pasar para avanzar en pro de las personas con discapacidad y finalmente acompañar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad siendo portador de estos derechos y de estas necesidades ante la organización civil. Esto es así, en términos muy generales, lo que entendemos como comisión. El confort a la regulación de las organizaciones. Muchas gracias, Anderson. Para que vayamos desayunando con calma, si les parece, les voy a ir contando un poco acerca de las organizaciones mientras el candidato desayuna, que los candidatos deben desayunar, deberían, a veces no lo hacen, ¿no? Y Miguel Ángel, te voy a contar un poco sobre las personas que están sentadas aquí. A la derecha está Gabriela Cámara Cáceres, ella es presidenta de Voz por Salud Mental. Voz por Salud Mental es una organización que trabaja con personas con discapacidad psicosocial y también tiene muchos años trabajando en el tema y ha desarrollado, como todas las organizaciones, modelos de atención para estas personas. Que además, bueno, ya te lo dirán ellos, la idea de este diseño es que sea una plática más bien informal, donde tú escuches ciertas cosas, pero donde también podamos intercambiar puntos de vista contigo. Voz por Salud Mental, la Comunidad Capaz, Libre Acceso, discapacitados visuales, Cadima, por supuesto, que no participará por eso, pero nos da mucho gusto que Nelly Martínez esté hoy aquí. Pues han desarrollado modelos de atención para personas con discapacidad. La discapacidad psicosocial es una discapacidad que se produce si una persona tiene un trastorno neuropsiquiátrico, tal como depresión grave, bipolaridad, esquizofrenia, etc., que no debe ser confundido con un daño cognitivo grave. ¿Lo dije bien? ¿Grave? Qué bueno. Luego está Leonor Ortiz Monasterio. La familia Ortiz Monasterio es fundadora de APAC. APAC es una organización que lleva muchísimos años trabajando en pro de las personas con parálisis cerebral. Tiene 80 o 80 y tantos centros afiliados en toda la República también. Tiene además una estudiantina preciosa que hoy no vino, pero que canta. Es entonada, pero con mucha pasión. Y eso es lo importante. A tu derecha está Federico Flashman, presidente de Libre Acceso, también del más reciente Premio Nacional de Derechos Humanos. Federico lleva muchísimos años trabajando en pro en particular de las personas con discapacidad, en particular por la accesibilidad. Y la accesibilidad no solamente como rampas, accesibilidad de diseño universal, es un término que yo he escuchado citar Miguel Ángel, para todas las personas con discapacidad. El diseño universal, del cual Ernesto Velasco, la estatua izquierda, además es experto,
es el hombre que más metros cuadrados ha construido accesibles en México. Se debe contemplar para todas las discapacidades, no solamente para discapacidad motriz, sino auditiva, visual, intelectual, etc. Es todo un doctor, Federico Flores. Bueno, Ernesto Velasco viene como presidente de Fundación CONFE, fue presidente de CONFE también, es presidente de Comunidad Down, lleva también muchísimos años trabajando en el tema y además es arquitecto de profesión. Entonces cualquier cosa que se te ofrezca de diseño accesible, los tienes a tu izquierda. Luego Camerina Robles Cuella, es la presidenta del organismo, promotor, todo el mundo le decimos discapacitados visuales, pero el nombre correcto, largo, es el organismo, ¿cómo es? Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las personas con discapacidades visuales. Camerina también lleva toda su vida trabajando en el tema. Su papá fue el primer diputado ciego en la asamblea. Y el otro día nos contaba María Angélica en una parra una anécdota que te cuento. Cuando a su papá, que se llamaba Ignacio Flores, en el PRI, que fue diputado por el PRI, no lo querían, bueno, tenían como dudas sobre su capacidad para ser legislador. María Angélica Navarra, que fue una de las primeras funcionarias públicas en abrirse al tema de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, un besito aquí, ¿no? Pero dijo, una anécdota que me parece muy buena, le dijo a quien tenía que convencer, porque él decía, yo no creo que este hombre que es ciego, pues pueda ser legislador. Le dijo, a ver, cierra tus ojos. Esta persona cerró los ojos. Tú hubieras podido estudiar ciencias políticas, porque este hombre estudió ciencias políticas así, sin ver. Dijo, no, de ninguna manera. Pues este cabrón sí, ¿okay? Entonces no va a poder ser legislador. Me parece una grandísima idea. Y luego está Guillermo Hernández, que es el secretario técnico de esta coalición, que integran estas organizaciones que están aquí presentes. La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad es la primera organización paraguas, de organizaciones paraguas de personas con discapacidad. Es la primera. Y bueno, Guillermo es el secretario técnico de la coalición, es el que se encarga de la comunicación con todas las organizaciones, de manejar la página web, de hacer un menú. Me gusta Maggie está en intervención temprana aquí en CONFE. Además aquí CONFE tiene unas instalaciones que nos dicen que vas a tener tiempo de visitar, son realmente muy lindas. En particular están estrenando hace poco un cuarto blanco. El cuarto blanco es un cuarto, 2 años tiene el cuarto blanco, que es una experiencia realmente increíble, no solamente para que todos aquellos chavos que se benefician de la estimulación temprana, porque es un cuarto en el que estimula los 5 sentidos. Ya lo verás, realmente vale la pena. Luego aquí en la derecha está Lili Margolis. Lili Margolis es presidenta de CADIMA, es integrante de Hazlo Ahora, que también es una organización que junto con otras que integran la Coalición México han hecho proyectos importantísimos como el ABC de la discapacidad, que se montó sobre las rejas de Chapultepec aquí en el Distrito Federal, que fue la primera vez que se expuso, ¿no? Tengo entendido, se hizo a través de una convocatoria para que las personas mandaran sus fotos con base a ver, explícalo. Una exposición en la que se convocó a fotógrafos a participar, público en general y personas con discapacidad. Entonces fue muy bonito ver cómo personas con discapacidad también se incluyeron, queremos que estén incluidos en todo lo que se ve en este punto. Y esta exposición estuvo, como dice Katy, en las rejas de Chapultepec. Sí, fueron 144. Aquí nada más hay una parte, 144 fotografías, hablando de toda la tecnología, de todos los conceptos que nosotros queremos que las personas sepan y se informen sobre este tema, porque es muy necesario informar y sensibilizar a la sociedad sobre este tema para quitar todos esos miedos y estereotipos que existen todavía. Y después se fue a la terminal número 2 de la
ha estado itinerante, está fuera de México, ha estado en Denver, Colorado, exactamente, en Veracruz, en Guadalajara, ha estado, no ha parado de estar itinerante. Entonces para nosotros es muy importante toda esta información, toda esta difusión que viene por aquí. Entonces se puede ayudar muchísimo, ahora que vas a estar, bueno, queremos que sea esta candidato, ¿no? Bueno, y que de alguna manera podamos tener una ciudad accesible, una ciudad bien informada sobre esta acción. Gracias, Nene. Siempre lo dice Javier Quijano, pero esta exposición pues está a la disposición de quien quiera volver a montar, ¿no? 100%. La verdad son fotos lindas en gran tamaño, tenemos como decía Nene, algunas expuestas aquí. Entonces para lo que se les ofrezca es un gran vehículo de sensibilización. A mi derecha está Patti Ramírez. Patti trabaja aquí en CONFE. Cuéntale un poco de tu Bueno, CONFE estoy en el área de relaciones interinstitucionales, pero soy la parte del equipo operativo de la coalición y estamos trabajando de manera conjunta con las organizaciones que simplemente Yo voy a presentar al siguiente hombre que está al lado de Patti. Se llama Alejandro Segovia. Alejandro Segovia es un productor musical, músico, profesional, que gracias a una convocatoria que hicimos en Twitter, ahora que estábamos haciendo todas estas reuniones con todos los candidatos al gobierno del Distrito Federal y casi todos los candidatos a la presidencia, solamente nos falta Andrés Manuel López Obrador. Ojalá Miguel Ángel nos ayudes, ¿no? Además nos falta López Obrador y sí queremos hablar con todos, ¿no? Alejandro muy generosamente se ofreció no solamente a venir, a ayudarnos, a asesorarnos para hacer todas esas transmisiones accesibles para personas con discapacidad visual. Por ejemplo, estamos transmitiendo también vía un canal RCS, además del streaming y además de Twitter, sino que hizo el himno o el tema de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. En un momento más te vamos a presentar. Alejandro es un gran amigo, profesional muy destacado y además el ejemplo clarísimo de que una persona con debilidad visual como él no tiene ninguna barrera si tiene acceso a las tecnologías adecuadas. Aquí viene, creo que, ¿verdad? Perdón que no los conozcan, chicos, pero pues tú sí los conoces, ¿no? Como para que me los presenten. Luego, Luis Rosendo, pues tengo entendido que es el candidato a diputado por a delegado de Coajimalpa, bienvenido. Pues qué gusto que estés aquí porque además conocerás la CONFE si no la conocías antes. Luego Armando Ruiz Hernández, que está junto a Luis Rosendo, es nada menos y nada más que el director del INDEPEDI, que es el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del DF, que seguramente conoces, pero por si alguien no lo conociera, gracias Armando por venir. Laura Bermejo es la directora de Libre Acceso, es también integrante fundamental de la comunicación entre la Coalición México, las diferentes organizaciones que pertenecen a la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Laura es una mujer apasionada, comprometidísima con esta causa, la verdad, que a todos nos trae cortes. Bueno, me gustaría presentar me voy a parar con el micrófono porque pues yo quiero que más bien ellos se presenten, sobre todo, ¿hermano se llama? Joaquín, Pepe. Yo quiero que Pepe se presente. Pepe, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos de ti. Pintando maracas, primeros verdes. Me pinto de maracas con pintura. Pintas maracas con pintura. ¿Y te gustan tocarlas además? Sí. ¿Eres bueno para hacerlo? Sí, mis hijos ya aprendieron. ¿Y tocas el órgano también? Sí. Bien. ¿Cuál es tu nombre completo, Pepe? Pepe Quijano, bueno, pues. Pepe es aquí, yo creo que parte de las razones por las que muchas de las personas que estamos involucradas en el movimiento de las personas con discapacidad,
sobre todo los fundadores. Estás rodeado por muchos de ellos que han provocado muchas cosas a nivel nacional. En un principio, dado que el Estado realmente ha hecho muy poco por el acceso a todo de las personas con discapacidad, ha sido provocado por el movimiento familiar, por las organizaciones de la sociedad civil. Pepe tuvo el honor de nacer en una familia padrísima. Su hermana María está del lado derecho, su hermana Paloma está por aquí, su otro hermano Javier se tuvo que ir porque alguien tiene que trabajar, ¿verdad? Pero es una familia dedicadísima para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que fundaron CONFE, contribuyeron a fundar CONFE junto con otras familias y siempre están al pie del cañón, ¿no? María, que está aquí al lado derecho, pues bueno, trabajas todo el día aquí, pero yo no sé exactamente qué haces. Hola, yo soy María Quijano, estoy en las relaciones internacionales y soy asistente de Javier, vicepresidente de CONFE. Bueno, hay que hacer un poco de todo. Me da mucho gusto estar aquí y también decirte que para mí Pepe es un motor muy importante. Yo soy un año menor que él. Y si Pepe no estuviera en nuestra familia, realmente nuestra familia sería diferente. Creo que tener a Pepe con nosotros es un gran regalo. Y Miguel Ángel, yo sé que ya se presentó, pero te quiero representar a tu tía. Que no, son primos, no. Dice que no. Bueno, pues la maestra Chelita, así le dice, ¿no? Chelita, de segundo apellido Mancera, como si fuera. Bueno, ya, se han adoptado en este momento, ¿no? Tía le presentó a su sobrino a su tía. Ella lleva 30 años trabajando, 34, desde antes de que se fundara, trabajando aquí. Durante estas reuniones que hemos tenido aquí en CONFE, es una mujer que llega de veras con un cariño especial a mostrar las revistas que comenzó a hacer, que contribuyó a hacer, todo el centro de información desde que comenzó esta gran organización que es CONFE, que es la primera red que se hizo a nivel nacional para integrar a todas las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual y que es una de las organizaciones que integran la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, hemos acabado de presentar el presidio. Les agradezco mucho a todos que estén aquí y yo creo que ahora sí le voy a ceder la palabra a Federico Fleischmann. Federico Fleischmann, aquí ya te presenté, te quiere decir... perdón, es que como esto es tan relajado, se me olvida un poco el orden del día. Antes de que hable Federico, queremos que veas, escuches y si quieres cantes, porque tenemos la letra, además impresa en braille, ahí está frente a ti. El tema de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un tema que, como te decía, lo hizo en base a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional que México propuso al mundo. México ya firmó y se comprometió a cumplir como Estado mexicano, el mismo México, pues, ¿no? Y del cual vas a escuchar hablar mucho en este desayuno del día de hoy. Alejandro lo escribió con base en esos principios, también hizo el video, apoyado con algunas fotos también de la ABC de la discapacidad. Entonces ya tenemos nuestro video para lograrlo. ¿Sí? Ahí va, ahí va. Somos ciudadanos con discapacidad, trabajamos con esmero por nuestra dignidad. Hoy debemos todos juntos transformar la realidad. Es derecho inalienable convivir en sociedad. Derecho a la educación, derecho al empleo, derecho a la información, a no sufrir discriminación, a cuidar nuestra salud, a transitar libremente. Son derechos esenciales del futuro y el presente. Nosotros, el camino está trazado.
fotografías que aparecen en el video, la lista de participación muy importante de este video hecho, si usted quiere, de manera muy empírica, pero con mucho cariño. Realmente con esas imágenes se ilustra perfectamente esta canción. Lo que queríamos hacer era hacer un video. Muchas gracias. Alejandro y Miguel Ángel Mancera en la voz. ¿De acuerdo? Sí, ahí está la letra. Pues, ahora, ¿por qué dicen nada de nosotros y nosotros? Nada de nosotros y nosotros es algo así como el lema de la convención, que fue un primer tratado internacional que se hizo en conjunto con las personas con discapacidad. No se puede hacer nada para las personas con discapacidad sin ellas. Suena como lógico, pero durante mucho tiempo no lo ha sido. A veces se diseñan políticas públicas para su inclusión desde un escritorio sin saber cuáles son sus necesidades. Y por eso decimos nada de nosotros sin nosotros. Federico Fleschman, presidente de Libre Acceso, va a hacer un marco general de lo que creemos en esta coalición cree y propone en un documento de políticas públicas que también te entregaremos, que necesitan las personas con discapacidad en el Distrito Federal. Gracias, Katia. Buenos días, Miguel Ángel. Armando, buenos días. Y Luis, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Miguel Ángel, APAC, CONFE, Libre Acceso, Discapacitados Visuales y Voz Pro Salud Mental, organizaciones que conformamos la coalición por los derechos de las personas con discapacidad. Te felicitamos por tu designación como candidato a jefe de gobierno de nuestra ciudad y te deseamos la mejor de las suertes en esta contienda. Te agradecemos el espacio que has hecho en tu agenda para reunirte con nosotros y oír las inquietudes y propuestas de las personas con discapacidad de esta ciudad. Si alguno de ustedes no lo sabe, ayer estuvo en Monterrey recibiendo un premio, felicidades, y hoy salió hecho la raya para estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Según el INEGI, en el 2010 habitábamos en el Distrito Federal casi 500,000 de personas. Ya terminamos. Perdón por la interrupción. Gracias. Según el INEGI, en el 2010 habitábamos en el Distrito Federal casi 500,000 de personas con discapacidad, cantidad que representa el 5.5% del total de la población chilena. Sin embargo, es importante hacer notar que este porcentaje difiere con mucho de los números de la Organización Mundial de la Salud, que estima que más del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. De lo que sí no hay duda es que cada una de estas personas con discapacidad tiene influencia directa en cuando menos 5 personas más. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, tratado internacional promovido y suscrito por México, que forma parte del bloque constitucional y que por ello tiene el carácter de ley suprema en todo el país, promueve, protege y asegura el efectivo goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y prerrogativas de las personas con discapacidad, estableciendo como obligación de los gobiernos en todos sus niveles el garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad al entorno social mediante la implementación oportuna y suficiente de todos los programas y acciones necesarias para ello, asignando y aplicando las partidas presupuestarias requeridas de manera puntual y expedita. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país y en nuestra ciudad es ley, y la ley
debe cumplirse. Las personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual y o psicosocial demandamos un acceso equitativo a todos los sistemas sociales. Exigimos servicios de salud y rehabilitación adecuados desde la gestación, durante el desarrollo y hasta la vejez y el retiro. Un sistema educativo verdaderamente inclusivo y accesible desde preescolar hasta educación superior. Oportunidades de capacitación y acceso a empleos dignos y adecuadamente remunerados. Accesibilidad universal al entorno urbano y al arquitectónico, en particular a todos los edificios del gobierno. Acceso también al transporte público en todas sus modalidades. Acceso a la comunicación visual, incluidos la lengua de señas y el subtitulado. A la comunicación auditiva y al braille, así como a la comunicación intelectual. A una vivienda digna, a la cultura, al deporte, al esparcimiento, a los programas de protección civil y a todas las actividades que conforman el quehacer social. Exigimos que se respete nuestra capacidad jurídica, garantizando nuestro acceso a la justicia como sujetos de derecho. Requerimos además que se realicen programas de sensibilización e información a la sociedad para que ésta tome conciencia y su actitud y acciones estén basados en el respeto hacia las personas con discapacidad, reconociendo nuestras capacidades, méritos, habilidades y aportaciones a la comunidad para, de esa manera, alcanzar una comunidad incluyente basada en el aprecio a la diversidad. Consideramos que es indispensable fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de las personas con discapacidad y trabajar de la mano con ellas, así como atender de manera irrestricta a los preceptos que enuncia la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad del Distrito Federal, para que estos se traduzcan en hechos concretos cuyos contenidos coincidan plenamente con los criterios de la Convención. Es imperativo también armonizar toda la legislación local y la accesibilidad a la justicia. Implementar un programa sexenal para la atención integral de las personas con discapacidad del Distrito Federal y, de inmediato, diseñar y aprobar presupuestos anuales transversales de acuerdo a la política de Estado en la materia. Todo ello bajo la coordinación del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, el INDEPED. Además de establecer mecanismos de información, rendición de cuentas y evaluación de las políticas públicas, de los programas y presupuestos y de las acciones implementadas cada año, creando para ello una comisión ciudadana de seguimiento de los acuerdos y avances alcanzados en la materia. Una vez pasadas las elecciones, habrá que constituir una mesa de transición de julio a diciembre del 2012 para armar los objetivos a alcanzar para cada año de gobierno y los procesos para su implementación progresiva de acuerdo con los principios de la ley y de la Convención. Si bien es cierto que en la Ciudad de México ha habido avances bastantes en este sentido, también debemos reconocer que aún persisten demasiadas carencias. Por ello, quien asuma la gran responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra ciudad habrá de comprometerse no solo a consolidar lo ya logrado, sino a multiplicar las acciones que por fin permitan que las personas con discapacidad de nuestra ciudad vivamos en un entorno más equitativo, más incluyente, más justo. Gracias.
Bueno, ahora te está dando la palabra a ti, Miguel Ángel. La verdad es que la idea de este desayuno es que sea un diálogo. Pero, a ver, Federico, ¿le puedes pasar el micrófono a candidato? Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, primero, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la coalición, muchas gracias a Katia, a Federico, que ya nos habíamos visto en algunos otros eventos y habíamos, por supuesto, reiterado este interés de poder estar acá, de poder escuchar directamente todos los planteamientos, de poder conocer directamente las instalaciones y de tener las vivencias que hoy estamos aquí completando. Sin ninguna duda, para cualquier gobierno, el tema de visibilizar, el tema de poner atención a todos y cada uno de los reclamos de la sociedad, de todos los que integran la sociedad, es fundamental. Y yo creo que no puede haber nada más equivocado que tratar de hacer a un lado, o tratar de ocultar, o tratar de minimizar esos reclamos, porque son parte del mismo desarrollo y del mismo transcurso del ejercicio de gobierno. Así es que hoy estamos atendiendo otra de las problemáticas que hay en esta ciudad. Es algo que se tiene que visibilizar, es algo que se tiene que entender. La Ciudad de México se ha caracterizado porque en el tema del desarrollo social atiende muchas de las cuestiones que son sentidas de los que integramos esta comunidad. Una de ellas es esta que se refiere a las personas con discapacidad. Estoy seguro que podremos llegar a todo lo que aquí se ha dicho, a fortalecer al ejercicio pleno de los derechos y, como lo dicen los propios ordenamientos internacionales, a hacerlo gradual, progresivo y que no haya retroceso, ¿no? Gradual, progresivo y que no haya retroceso. Eso es fundamental en el planteamiento de las políticas. Y pareciera que es algo obvio, pero a veces no resulta obvio, porque se puede tomar una decisión que, más allá de tener un avance, empiece a marcar un retroceso respecto de algo que ya se haya logrado. Así que me queda muy claro que hay que trabajar en varios puntos. Incluso ahora que yo escuchaba las intervenciones, me preguntaba cómo la sociedad, si vemos el transcurso histórico, cómo ha tomado a veces decisiones muy equivocadas, cuando ha buscado ocultar, cuando ha buscado incluso exterminar, cuando ha pensado que las mejores decisiones tenían que ver con la violencia o cuando tenían que ver con la exclusión total. Y no se daba cuenta que la parte de su fortaleza estaba precisamente en la inclusión, en la inclusión de todos los que forman esa comunidad. ¿Qué tanto todos hemos tenido alguna experiencia cercana con el tema de las personas con discapacidad? En mi caso muy particular, he tenido experiencias cercanas con gente de la familia. He tenido experiencias cercanas también en algo que ahora mencionaba Katia, porque yo tuve un compañero ciego en la Facultad de Derecho. Él estuvo conmigo cuando menos, recuerdo, unos 4 o 5 semestres. Me llamaba mucho la atención porque además era uno de los más destacados de la clase. Iba siempre acompañado de un perro que guiaba sus pasos y él tenía desarrollados muchos otros sentidos que nosotros no alcanzábamos a comprender y segura capacidad de entendimiento. Estoy seguro que hay que avanzar en el diseño de la ciudad, y la ciudad no puede avanzar en su diseño arquitectónico si no tomamos en cuenta todo lo que aquí se ha dicho. Por eso es que ya en varios de los encuentros hemos reiterado que vamos a trabajar hacia un diseño universal. Ya hemos reiterado
que vamos a buscar esto que se menciona como un acceso equitativo. Sí, un sistema incluyente, sí, un sistema inclusivo, pero algo más importante todavía, no dejarlo solo como un nicho de oportunidad, porque entonces se puede acusar al gobierno de estar planteando programas clientelares, y eso no es cierto, porque lo que se tiene que llegar es a lo que está trabajándose acá, a consolidar derechos. Cuando tú llegas a consolidar derechos y estos derechos alcanzan la característica de la universalidad, entonces no se puede acusar de que estés enfocándote en una visión oportunista. No es nada más atender la oportunidad, sino es poder hacerlo para consolidar y para poder llegar a lo que también ya se mencionó, que son las evaluaciones. Cuando tú puedes tener resultado, tienes universalidad y tienes indicadores, entonces no estás en un panorama clientelar. Estoy seguro que aquí lo que se tiene que trabajar tiene muchísimos frentes, porque ya lo hemos escuchado. Yo ahora en los recorridos que hago en las colonias, en dos zonas muy marcadas he encontrado el tema de los problemas con personas con discapacidad. Una parte de Álvaro Obregón, muy sentida, y otra parte en Iztapalapa. En Iztapalapa con una problemática además en donde hemos encontrado ya personas que terminan la parte, digamos, de la preparación de la escuela, que hay una escuela especial, y el resto del día no tiene una posibilidad de desarrollo. Entonces decían sus familiares, es que ahora necesitamos otra cosa, hay que pensar en otra cosa, porque sí, está en una escuela especial, está en una escuela con un perfil adecuado para la problemática, pero cuando termina la escuela no encontramos para otras actividades y quisiéramos tenerlo cercano. El centro que tiene que ver, obviamente, para rehabilitaciones, nos hablan mucho de eso. Y obviamente lo debemos de atender. Es claro que esto se debe de hacer de manera responsable, es claro que se tiene que hacer por la gente que conoce. Armando, por ejemplo, que ya tiene un tramo dado en esta situación, y otra vez volvemos a una problemática de conocimiento y de especialización y de especialidad. Cada vez que estamos en un tema de estos, yo estoy de acuerdo también con lo que aquí se dijo. O sea, no es que yo llegue a mi oficina y me ponga a diseñar hoy, ¿qué se me ocurre que podríamos hacer para las personas con discapacidad? Pues creo que podríamos hacer esto y esto y esto. No se puede. Sucede lo mismo que cuando estamos hablando de los temas de género y queremos encontrar avance para las mujeres. Sucede lo que yo dije con las mujeres. Les dije, la agenda de las mujeres tiene que ser construida por las mujeres. Pues en este mismo caso, el tema de las personas con discapacidad tiene que ser construida por la gente que sabe de esto. Tenemos que adecuarlo a nuestra realidad, tenemos que adecuarlo a nuestras posibilidades, pero es fundamental lo que ya se dijo aquí. Hay que pensar en el tema del empleo. Hace poco acabo de tener una reunión con los empresarios, y los empresarios en uno de los puntos me decían, hay que bajar el impuesto sobre nóminas al 1%. Y entonces les dije, yo creo que más bien hay que ver cuáles son los incentivos que da la ley, porque la ley da hasta el 50% cuando tú tienes atención a ciertos grupos, uno de ellos las personas con discapacidad. Entonces, si las empresas contratan y atienden y incluyen en su desarrollo laboral a personas con discapacidad, tienen un beneficio fiscal, tienen un incentivo. Lo que deberíamos de hacer entonces, cuando viene este reclamo, es ver la política que ya se trazó ahí fiscal. Tú vas a tener un incentivo que puede ser un descuento muy importante en tu impuesto sobre nómina,
si incluyes en tu plantilla a personas con discapacidad. Lo mismo hemos vivido y se ha ido mejorando en otro punto muy importante que acá se tocó y que a veces no se alcanza a comprender, que tiene que ver con el acceso a la justicia. En varios temas, acceso a la justicia para la denuncia, acceso a la justicia para la instancia, que ya no es propiamente penal, acceso a la justicia para la comunicación, como ya se habló aquí y se mencionó el lenguaje de señas. Si digo algo mal, por favor me dicen, porque a mí también me sirve. Sé que es un lenguaje especializado. Es lengua de señas. Lengua de señas. La lengua de señas. Entonces, todo esto yo creo que debe de ser incluido, debe de ser tomado en cuenta. Los procedimientos que tenemos ahora para la designación de tutores, los procedimientos que tenemos ahora para los temas en donde se declaran las interdicciones, ¿no? En donde necesitamos un perito, después otro perito, cómo será la entrevista, cómo se trabaja la entrevista, cuál es el acceso a la justicia, cuál es la celeridad, cuál es la determinación. Eso también ya lo hemos vivido. Entonces, yo creo que vamos a trabajar en modelos de atención, podemos trabajar obviamente todo lo que tiene que ver con los sistemas, con la adecuación. Ya hay un avance muy importante, como se dijo aquí, 2006, este tema de la convención, 2008, la suscripción ya por México, y ahora, con la reforma constitucional, pues todos los derechos humanos y todas las convenciones, independientemente de lo que ya marcaba la propia Constitución, ahora hace un señalamiento, ahora lo subraya, ahora lo resalta y dice, esto se tiene que atender de manera prioritaria por todo el mundo. Yo lo que diría, para no extenderme más, es que ofrezco y me comprometo a que tengamos esa mesa a la que señalaba ya Federico, esa mesa en el espacio de transición, a que en ese lapso podamos diseñar de manera ordenada, de manera sistemática, cuáles serán las acciones, para que también puedan conocer toda la propuesta que estamos haciendo y que podamos hacer las adecuaciones finales para echarlo a andar. Hay una parte muy importante que se tiene que lograr, que es la participación ciudadana en este trabajo de diseño y de implementación de las políticas públicas. Entonces, pues por un lado yo tomo la palabra y por el otro lado ofrezco que sea así, que tengamos esa mesa que se plantea, que mejor que sea con la coalición y que se pueda trabajar específicamente para tener avances y para tener trazos muy concretos de cómo vamos a llevar a cabo cada una de las áreas que aquí se mencionaban, cada una de las áreas que me llama mucho la atención, y eso lo debe saber mejor, todo lo que tiene que ver con las discapacidades psicológicas que se mencionaron, psicosociales, y pensaría yo hasta dónde no se está volviendo muy común. Yo cada vez escucho más que en la sociedad se utilizan sustancias que son controladas. No sé hasta dónde se está volviendo un tema muy delicado ese. Con mucha frecuencia se escucha ya el uso de estas sustancias, y ahora que se mencionaba, entiendo que también eso es algo que nos debería llamar la atención a todos los que estamos en esta ciudad, porque si esto está marcando una discapacidad, pues creo que es muy importante eso. Yo vuelvo a agradecer muchísimo. La verdad es que el himno es inspirador, el himno es motivador, así que sí lo vamos a cantar con mucho gusto. Estamos un poco averiados de la garganta, entonces tú eres artista, tendrás que comprender si se escucha algo que desafina, que va a ser muy notorio, pero la verdad es que poder convivir y poder estar
en esto, con todo, con esta carga de energía, porque es una vibra, ¿no? Es una vibra muy particular poder entender lo que está sucediendo. Reiterar nada de nosotros sin nosotros es lo que acabo de decir con la agenda. Es decir, la agenda no la podemos pensar nada más los que estamos encargados de cumplir con el servicio público, sino la tenemos que construir precisamente en un esquema incluyente, en un esquema prácticamente donde el diseño venga en la gran carga del otro lado y la ejecución, la implementación, el seguimiento sea responsabilidad del ejercicio público. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que está aquí Rosendo, porque muchas de las acciones que se tengan que tomar y que se aterrizan necesitan la comunicación con los delegados. El gobierno central plantea, diseña y lleva a la ejecución hasta donde está todo el ámbito competencial del mismo gobierno central, pero hay muchas de estas políticas que tienen que ser adoptadas por las delegaciones. Yo diría que si hacemos estos ejes, pues vamos a empezar a marcar una ruta también para que todas las delegaciones tengan este diseño universal, que sería ya un avance muy importante, para que en todas las delegaciones encontremos, cuando se hacen los rescates de espacio público, pues también este tema que tiene que ver con la discapacidad. Yo creo que ahora, por ejemplo, en la convivencia que tenemos ciclista, ahí está presente también el lenguaje braille. Entonces, estos son los espacios que vas ganando. Yo les llamaría que son acciones afirmativas, y estas acciones afirmativas sirven para visualizar. En la lógica de las acciones afirmativas, una vez que has logrado visualizar y una vez que hay toma de conciencia, la acción afirmativa se va diluyendo porque ya va formando parte del día a día, ¿no? Va formando parte del día a día. Ojalá que nosotros lleguemos a una sociedad en donde estas acciones afirmativas se requieran menos, porque sea parte del día a día la toma de conciencia, que es tan importante en todos y cada uno de los temas que aquí se han platicado. Ya me extendí mucho, yo creo que todo el mundo quiere volver a escuchar el libro. Muchísimas gracias a todos por la invitación, muchas gracias por sus comentarios, sobre todo por la carga de pila después del viaje de Monterrey, que venía uno como, ¿no? Todavía volviendo a agarrar la actitud, pero muchísimas gracias, porque así empezamos con mucho ánimo el viernes. Muchas gracias, gracias. Y además ahora, si nos acompañas con las maracas, ¿sí? Para cantar el himno. Muchas gracias. Miguel Ángel, pero antes de que eso pase, te queremos, no veníamos preparados, no, claro que veníamos preparados. Fíjate que te queremos entregar varias cosas que ya se trabajó al interior de la COAM. Federico te va a entregar la propuesta global, que está basada en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son acciones específicas que ya están pensadas, aterrizadas para el Distrito Federal. También una copia de la Convención por los Derechos. Una copia de la Convención, una copia de la ley. Y una copia de la ley vigente. Es que no se escucha, Federico. Ahí está el micrófono. Sí, te estoy entregando, Miguel Ángel, una copia de nuestras propuestas, la presentación de propuestas sobre políticas públicas, aquí sí pormenorizado. Te estoy entregando una copia de la convención que en México y en nuestra ciudad es ley, tú ya lo mencionaste, y también una copia de la ley vigente en el Distrito Federal. Pero no solamente eso, tenemos muchas más cosas para ti. Camerina Robles, que es la presidenta de Discapacitados Visuales, te va a entregar el informe alternativo que la Coalición México hizo. México, como la convención es ley, tiene que entregar, como se comprometió ante la ONU, un informe cada 2 años sobre cómo está implementando la convención, un reporte oficial. La Coalición México hizo un informe alternativo, Higo Sombra, ¿no? Donde investigó por su parte, fue un trabajo apoyado por Disability Rights International, cómo pensamos las organizaciones de la sociedad civil, unas de ellas, que se está aplicando, no se está aplicando la convención. Pero además el mundo de la discapacidad es muy diverso. Entonces, además de la propuesta global,
tenemos propuestas específicas por cada una de las discapacidades. Tú también tienes el de discapacidad visual, Camerina, que te lo entrega. Además lo va a pedir a Laura Bermejo que te entregue en particular el de discapacidad motriz. Ahí está Laura. Laura, discapacidad motriz. Ella es la presidenta de Libre Acceso. Es una mujer que... directora, perdón. Estoy acostumbrada a reunirme últimamente con puros presidentes, los presidentes de las organizaciones. Para mí todos son presidentes. Lili Margolis te va a entregar la propuesta en particular de discapacidad intelectual. CADIMA es una organización que trabaja muchísimo con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual también es muy difícil porque no es notorio, ¿sí? Entonces, le cuesta a la gente ver que hay alguien con discapacidad intelectual. Por ejemplo, decíamos que todo lo de accesibilidad es más fácil cuando piensas en alguien en silla de ruedas, cuando ves a una persona ciega, cuando ves a una persona que no puede escuchar, pero una persona con discapacidad intelectual tampoco es accesible este mundo para él, porque muchas veces todo lo que nosotros informamos es muy difícil para ellos entender, entonces tenemos que hacer todo accesible, y eso sí, y se nos olvida esa parte. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Y como tú sabes, Miguel Ángel, hablando de discapacidad intelectual, que es mi discapacidad favorita, si tú haces algo en diseño universal, pero también, por ejemplo, en políticas de comunicación, en lenguaje sencillo, le sirve a todos, con discapacidad intelectual, sin discapacidad intelectual, y más en un país como el nuestro, en una ciudad como el nuestro, donde tenemos tanto analfabetismo, no real, pero sí, no sé si funcional, ¿no? Bueno, hay más. Pati Ramírez te va a entregar la propuesta específica sobre discapacidad auditiva. Por supuesto que Gabriela Cámara, que es la presidenta de Voz Pro Salud Mental, la de discapacidad psicosocial. Y Guillermo Hernández, la de... ¿Quieres decir algo? ¿Sí? Y también quisiéramos entregarte un reporte que tenemos sobre justo lo que decías ahorita, de la discapacidad, bueno, más bien de los trastornos mentales que tenemos ya en nuestra población, que estamos hablando más del 26% de la población que va a tener algún trastorno neuropsiquiátrico alguna vez en su vida, según la doctora Meila Mora. Y bueno, algunas sugerencias, y sí, me gustaría comentarte de la Ley de Salud Mental, que fue pionero el Distrito Federal de hacerla, que nos parece maravillosa, nosotros fuimos parte de ella, sin embargo sí necesita ser revisada y mejorada, y que el Consejo de Salud Mental se ponga en el dedo. Gracias. Y Guillermo Hernández. Creo que también debemos entregarte un backpack o algo para que te puedas llevar todo, una bolsa. Leonor Ortiz Monasterio te entrega el de sordoceguera y discapacidad múltiple. Estas son propuestas que no solamente hizo la COMEX, sino diferentes organizaciones. Esta, por ejemplo, fue redactada por ASOMAS y CHIPI, que son dos organizaciones que no pertenecen a la COMEX, pero que nos hicieron su propuesta de políticas públicas, en particular para ese sector de la población con los que trabajan. Y Guillermo Hernández entrega el de autismo. Se calcula actualmente, aunque no hay cifras de muchas cosas en México, que 1 de cada 10 niños, sobre todo varones, tiene algún trastorno del espectro autista. 1 de cada 10 niños. Hay muy pocos centros de atención, muchos son de la sociedad civil, pero hace falta sobre todo muchísima capacitación para maestros, para que puedan ser incluidos en las escuelas regulares. Y también para detectarlos. La detección temprana es muy difícil en chavos con autismo, pero sí hay un protocolo que se puede seguir, y si se difunden señales como de alerta para detectar a tiempo muy temprano cualquiera de estas discapacidades, las personas que lo tengan tienen una mucho mayor posibilidad de tener el mejor desarrollo posible, de estudiar y después, por supuesto, de integrarse a la fuerza productiva
y contribuir a hacer de este un mejor país, como todas las personas que vivimos en México queremos, incluyendo, por supuesto, las personas con discapacidad. Miguel Ángel, me dicen que, bueno, tienes como solamente media hora más. Yo sí te quería pedir que hiciéramos una sesión de diálogo rápido. Les voy a pedir a todo el mundo que sea muy breve. Sugiero que se hagan todas las preguntas primero, si les parece, que tú respondas. Y ya que estamos aquí en CONFE, vale la pena conocer CONFE, al menos dos partes de las instalaciones, que son el área de cocina e intervención temprana. Entonces, Leonor ya se apuntó, Camerina, Patti, pasen el... Leonor Swanstein. Gracias. Miguel Ángel, yo creo que aquí habría que decir, bueno, que en el asunto de la atención de las personas con alguna discapacidad, la sociedad civil ha sido mucho más proactiva que el gobierno, y que ha sido la sociedad civil la que en su mayoría ha formado las instituciones, y a partir de una necesidad. Es decir, si tú revisas todas las instituciones, normalmente surgen de que hay una familia que tiene alguna persona con discapacidad y que dice, y mira mi hijo, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿No? Entonces, pues no hay donde, en México no existen las instalaciones, se reúnen y se dan cuenta de que hay muchas más gentes, y empieza así una solidaridad muy impresionante, porque hay muchísimas familias que con recursos de esas familias han formado instituciones que bien tienen a muchísimas gentes sin recursos. Ahora, a mí no me parece que sea mal modelo. Qué bueno que sociedad y gobierno trabajen juntos, pero necesitamos más apoyo de los gobiernos. Tampoco estamos pidiendo que el gobierno haga todas las instituciones, etc. Lo que pedimos es que se tome en cuenta estas instituciones y se les apoye. Todas ellas, todas nosotras tenemos ya muchos años de experiencia, sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos más apoyo del gobierno para poder tener recursos suficientes, apoyos de otro tipo. Y yo creo que ahorita estamos ante una gran oportunidad. Yo creo que el himno lo dice bien, es el momento, todos estamos listos. No vamos a quitar la mano o la voz o el pie o lo que sea del tema, vamos a seguir intentándolo, vamos a exigir los derechos, pero más que nada quisiéramos trabajar con el gobierno. Creo que es un tema en el que hay una gran oportunidad para estos que se llaman los partenariados públicos privados, es decir, que conjuntamente se trabaje en este tema, y que el gobierno cuente con estas instituciones de la sociedad civil para apoyarlos en los temas de discapacidad, y que nosotros podamos contar con los distintos funcionarios del gobierno a todos los niveles para que nos apoyen. Y para terminar, nada más concretamente, hay dos cosas que creo que es muy importante en el caso del Distrito Federal: que se sigan dando los apoyos a las familias que tienen un miembro de la familia con alguna discapacidad, que son de 700 pesos mensuales, y que con eso logran pagar prótesis, colegiaturas, medicinas, etcétera. Es muy importante. Y la otra, que hay una gran oportunidad de apoyo, es que en las compras de gobierno se incluyan todos los talleres de instituciones o empresas que tienen gente con discapacidad. CONFE produce galletas, APAC produce galletas, no es comercial, pero aquí les voy a regalar algunas para que se lleven. Pero creo que es una manera muy clara de poder apoyar a todas las instituciones que dan empleo a personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Yo sé que todo, Camerina, yo sé que todos no queremos hablar y todo, pero también sean un poco más populares. ¿Sí? Yo voy a ser absolutamente concreta, pero sí voy a pedir cosas. Entonces, voy a profundizar en lo que decía Federico, en el acceso a la información para las personas con discapacidad. Toda la información dirigida al público en general, parte del gobierno del Distrito Federal, debe ser accesible. La necesitamos en braille, en macrotipos, en la lengua de señas mexicana, en las tecnologías de la información, comunicación aumentativa y alternativa para personas con discapacidad intelectual. Requerimos también campañas de sensibilización que promuevan una percepción positiva de las capacidades y habilidades que tienen las personas con discapacidad.
requerimos también una ley de protección civil que considere las necesidades de seguridad de las personas con discapacidad, particularmente en casos de sismos e incendios. Necesitamos también que todas las páginas del gobierno del Distrito Federal sean accesibles a las personas con discapacidad para que ellos mismos de manera independiente puedan hacer sus trámites. Requerimos en los edificios e instalaciones del gobierno señalización en braille, pictogramas, macrotipos y de fácil lectura también. Y finalmente, desde luego vamos a requerir el apoyo de Rosendo, pero también requerimos el apoyo de todos los legisladores de su partido, ¿no? Requerimos esta organización legislativa de la cual hablaba Federico, y particularmente en el tema de acceso a la información. Nosotros, las organizaciones, casi 60 organizaciones, presentamos una iniciativa de acceso a la información al Senado de la República, y esa iniciativa se quedó detenida en la Comisión de Cultura en el periodo presente. Así que requerimos su apoyo para que esto salga adelante. Gracias. De manera muy concreta, solamente comentar que uno de los temas que a nosotros más nos interesa es el asunto que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Nos parece que en el ámbito del gobierno, particularmente del Distrito Federal, el que se abra oportunidades para incluir a las personas con discapacidad en los frentes de gobierno del Distrito Federal tiene que ser sí o sí un hecho, una realidad. Las personas con discapacidad lo han demostrado en todas las oportunidades, su nivel de desempeño es muy alto y son garantía para el futuro. Nosotros hemos llevado a cabo diferentes ejercicios para llevar a cabo diferentes modelos de inclusión laboral para las personas con discapacidad, y pensamos que esto puede ser un hecho, y además le quiero hacer entrega de un documento que nos dejó nuestro presidente, el licenciado Javier Quijano, de algunos de los modelos en que se puede hacer realidad esta inclusión en el trabajo formal de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Federico. Perdón, Miguel Ángel, que te usemos de decano, pero me pasas tu micrófono a Federico, gracias. Miguel Ángel, Stephen Hawking es el hombre conocido más inteligente del mundo. Usa una silla de ruedas física muy severa. Y él dice, en 20 años el hombre podría vivir en la luna. En 40 años podremos visitar Marte. Y durante los próximos 400 años podremos dejar el sistema solar y visitar las estrellas. Mientras tanto, nos gustaría ir al supermercado, al cine, a los restaurantes, a las escuelas. Yo quiero comentarte muy rapidito. Yo te quiero pedir 3 deseos. Uno, que durante los 6 años del 2000, ya decir que durante los 6 años, si es que eres electo jefe de gobierno, durante esos 6 años se adecuen todas las vías peatonales de nuestra ciudad, primarias y secundarias, para que al final de ese tiempo, ¿verdad?, podamos circular libremente por el entorno urbano. Segundo deseo, que durante esos 6 años, de manera progresiva pero continuada, se adecuen todos los edificios públicos del gobierno central de la ciudad y delegacionales para que las personas con discapacidad podamos acceder libremente a ellos. Y de la misma manera que al final de esos 6 años todo el transporte público sea plenamente accesible para las personas con discapacidad. No quisiera yo que fuera al final de los 6 años, sino de manera progresiva durante los 6 años y sin descanso. En ese sentido, te quiero entregar un documento que hace tiempo le entregué a Marcelo. Este documento tiene los números de hace más o menos 4 años y habla de que adecuar todas las banquetas de nuestra ciudad costaría 520 millones de pesos.
Esto implica un gasto anual de 90 millones de pesos más o menos. Y representa el 0.43% del presupuesto de la ciudad. El 0.43%. No debiera de ser tanto para tantos que somos y que lo necesitamos. Yo no sé si le tocó estar con Mario cuando les pidió aquellos 500 millones. Bueno, total que nunca llegaron las cosas. Total y nunca llegaron los 500 millones. Pero bueno, también hay que pedirlos porque ya lo entrega. Muchas gracias. A ver, faltan 4 personas. Gaby, Memo, Lili y Laura. ¿Sale? Gaby. Una de las cosas que nos gustaría también es una campaña informativa con lo que respecta al área que yo veo que es salud mental, discapacidad psicosocial debido a esto. Creo que es muy importante la prevención. La prevención hablando de que las familias y las personas que tenemos algún trastorno mental no nos damos cuenta que la tenemos por ignorancia, por el gran estigma que existe. Yo ando desesperada por una nueva presidenta para Voz Pro Salud Mental y nadie quiere salir a la luz y decir, pues yo tengo un ser querido que tiene esquizofrenia o que tiene un trastorno bipolar o yo tengo depresión. Entonces, una de las barreras más fuertes es que no se reconoce la sintomatología a tiempo, se le echa la culpa al alcohol, a otras cosas. Además, somos dados a dividir, ¿no? Lo que es adicciones de salud mental cuando es la misma. Y según los estudios a nivel internacional, nos dicen que antes se decía que era un 50% de los que tienen alguna adicción tenían algún trastorno mental, ahora es más del 80%. Nos está indicando que para los chicos es mucho más fácil acceder a la droga y por la ignorancia o por el estigma que ir a ver al especialista. Entonces es muy importante una campaña que nos indique cuáles son los síntomas para poder lograr tener un diagnóstico oportuno, lo cual va a mejorar el pronóstico de la enfermedad y evitar una discapacidad psicosocial en la persona y tengamos más mexicanos productivos. Pediría muchas cosas más, pero creo que ya te lo puse en el escrito, espero lo puedas leer y pues que algo de esto se pueda lograr. Una de las cosas que nos decían el gobierno, el Secretaría de Salud es que no podían hacer la campaña informativa porque primero estaba diabetes o sobrepeso. Y un día les dije, ¿y dónde está la salud mental en el sobrepeso? Muchas personas que comen exageradamente tienen un trastorno de ansiedad, por ejemplo, o una depresión. Entonces, no podemos seguir tratando a la salud mental diferente que a la salud, hay que integrarla. Y también, pues dentro de la ley de la salud mental tenemos que integrar a psiquiatras especialistas. En la ley estuvimos Voz Pro Salud Mental y el Instituto Nacional de Psiquiatría, después se desvirtuaron algunas cosas, pero tenemos que incluir a los especialistas que son los psiquiatras, los neurólogos, por supuesto, y la sociedad civil, porque nosotros, todas las asociaciones que estamos aquí presentes, sabemos a veces mucho más del tema que un doctor, que aunque tenga un doctorado, una especialización, no lo vive las 24 horas del día. Nosotros sí, y nosotros podemos llegar a la gente de corazón a corazón, como decimos en la asociación, y una cosa más. La policía, ojalá y logremos hacer un programa de sensibilización a la policía. Es muy importante cuando pedimos ayuda a la policía porque tenemos un ser querido que tiene un trastorno, un brote psicótico y no saben qué hacer. La policía, en algún estado que tuvimos la oportunidad de dar una plática, un policía nos dijo muchas gracias, yo no sé qué hacer y yo necesito esto. Y él fue porque él quiso, a la plática que dimos. Entonces es muy importante una policía sensibilizada. Por supuesto sé que ya se está haciendo este programa de sensibilización a médicos generales en el Distrito Federal, pero se necesita más incluir a la sociedad civil, que no sean solo los profesionistas de forma fría que lo digan, sino que nosotros lo digamos de otra forma. Y también traslados, por favor, traslados. Cuando tenemos un ser querido con una crisis psicótica, no hay quien te ayude, no hay ambulancias que vayan. Si hay particulares que lo hacen, carísimas.
Entonces, realmente es una tragedia para la familia tener a veces que hasta amarrar a su ser querido para llevarlo al hospital psiquiátrico, que a la mera hora llega y no hay camas. Entonces, si lográramos hacer un traslado sería una maravilla. Pues muchas gracias. Gracias. Como verás, Miguel Ángel, tienes aquí muchos asesores, muchísimos, que además están dispuestos a trabajar contigo si llegas al gobierno del Distrito Federal en una mesa, que tú ya dijiste que sí. Guillermo Hernández. Gracias, Katia. Pues bueno, antes que nada, agradecer la disposición del Ángel por estar por acá con nosotros. Y yo quisiera retomar dos puntos importantes. Uno es el que podamos realmente contar con un sistema de información estadística de cuántas personas con discapacidad tenemos en la ciudad. Esto nos va a permitir tomar decisiones importantes sobre los servicios que requerimos. Por otro lado, yo también soy muy partidario del tema de educación y yo creo que hay que apostarle a la educación, ¿no? En este sentido, y no solo en el tema de educación, creo que tenemos que retomar las buenas prácticas, y hay que retomar las buenas experiencias y las cosas que ya se han logrado, no partir de cero. En el tema de educación, hemos transitado ya en este tema de la integración educativa, estamos hablando ahora de la inclusión, pero realmente, ¿qué implica, ¿no?, el tener un sistema educativo inclusivo? Dejar de pensar solo en insertar al chavo y realmente garantizar el logro educativo, es decir, que esté aprendiendo, garantizar que aprenda el chavo, ¿no?, que tenga aprendizajes significativos, que sean desde un enfoque ecológico, funcional, es decir, que sean aprendizajes que les sirvan para la vida. Y esto nos lleva justo a relacionarlo con el tema trabajo, ¿no?, que si relacionamos el asunto de la educación con el trabajo, realmente desarrollando habilidades, aprendizajes significativos, funcionales, que nos van permitiendo dirigir los verdaderos conocimientos a la etc. En ese sentido, desde la escuela podemos crear esta cultura de la inclusión. Es decir, con la convivencia con una persona con discapacidad creas hábitos, y los hábitos crean cultura. Entonces, si los chavos no ven a compañeritos con discapacidad, seamos realistas, los niños son diferentes, ¿no? Entonces, si les damos información, si los sensibilizamos, si conviven con personas con discapacidad, vamos a crear cultura. Entonces, yo creo que es muy importante el que podamos sumar, ¿no?, el que podamos retomar lo ya logrado y no tratar de encontrar el hilo negro cada vez que haya un cambio administrativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que retomar las buenas prácticas para realmente crear culturas inclusivas, ¿no? Antes de darle la palabra a Lili Margolis, muy puntualmente, yo nada más quiero citar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un programa de derechos humanos del Distrito Federal en esta administración con Marcelo Ebrard, y el capítulo 28 está destinado a personas con discapacidad. Ahí se hace un desglose muy puntual de qué es lo que se necesita por secretaría, por trámites, todo. Y te lo hago llegar si me lo permites. Lili Margolis. Gracias. Mira, a mí me gustaría que trabajáramos muy de la mano gobierno, personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que si trabajamos en conjunto vamos a llegar lejos. Por otra parte, me gustaría, ya lo dijeron mucho, la información, la sensibilización, y bueno, la capacitación es importantísima. Y lo que Gaby decía de la policía, bueno, yo te puedo decir, Miguel Ángel, que nosotros lo vivimos todos los días cuando sucede. En este fin de semana tuve un choque de un papá, lo chocaron unas personas que venían a alta velocidad, venían drogados. El papá venía con su hija con síndrome de Down, la niña de 10 años quedó muy lastimada del cuello, gracias a Dios no pasó a mayores, pero como tú sabes, las leyes, los dos se fueron, los tenían que meter a la cárcel hasta que vieran quién era el culpable. La mamá se fue con la niña al hospital, la niña cuando ya pudo salir del hospital, como eran las 2 de la mañana, tuvo que ir a la delegación para testiguar. Tenía que verla el doctor la quería revisar sola, de qué podíamos hacer para que entrara con ella, porque era una niña chiquita. Entonces te das cuenta que no hay sensibilización, que no hay información y que no hay capacitación. Hay que capacitar a toda la gente, porque si no saben cómo tratar a alguna persona con discapacidad y desconocen, es muy difícil que podamos caminar en este ámbito. Y por otro lado, como yo digo, nosotros como Cadima trabajamos mucho en lo que es la inclusión educativa, laboral, social, familiar y comunitaria, que era lo que tú mencionabas, que qué pasa después de que estudian, qué pasa
con todos estos niños, jóvenes y adultos, los queremos incluidos en los trabajos, en la sociedad, que formen parte. Bueno, yo creo que hay que hacer más centros, réplicas de centros que ya tenemos éxito en este tema, que nos tomen en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, que con mucho gusto les ayudamos en ese camino, que podría ser muy beneficioso para todos, porque sí es muy necesaria la rehabilitación, pero también es muy necesaria la inclusión, como tú lo comentabas, en la parte laboral, en la parte social, familiar, y que todos estemos en este mundo incluidos. Gracias. Gracias, Lili. Finalmente, Laura, y te quiero dar la opción de, ¿qué hacemos? Sí queremos que recorras Confes, sí queremos que cantes la canción, pero también ya casi te tienes que ir, entonces, te quedas con todo esto, hacemos una segunda reunión, ¿puede ser? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otra reunión? Laura. ¿Podrían prender el micrófono, Laura? Ya, ¿ahí me escuchan? Que esto sí interesa, esto es ponerle. Es mi jefe, así que tú tardas de todo lo que quieras. ¿No? La hoja. Si no me hace caso. Ahora le vamos a regalar. Muchas gracias. Ya como todos los compañeros de la mesa te comentaron todas las múltiples necesidades que bien sabemos que tú conoces, hace falta un problema muy importante a resolver y que ojalá durante los 6 años que seguro estarás como jefe de gobierno, es muy importante resolver el tema de presupuesto. El 31 de diciembre del 2010 al INDEPEDI se le dieron 23 millones para funcionar en el tema de políticas públicas de personas con discapacidad, de los cuales solo 4.469.503.42 pesos fue lo que efectivamente se le asignó al INDEPEDI. Ahora, en el 28 de octubre del 2011, el presupuesto para atender todas las necesidades en el tema de personas con discapacidad fue de 23.958.000 pesos. Con todo lo que te acabamos de poner en la mesa y muchísimas cosas más, sabrás que nos hace falta parte de atención y sobre todo cómo implementar todas y cada una de las acciones que hacen falta. No te estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo no nada más en el tema del INDEPEDI, sino en verdad hace falta que ojalá en esos 6 años el presupuesto pueda ser efectivamente activo, necesario y que pueda ser útil para llevar a cabo cada una de las acciones. En un último estudio se calculaba que operativamente el INDEPEDI funcionaba solamente con 100 millones, de los cuales, imagínate qué van a hacer con esos 23, ¿no? Por eso también muchas veces el tema de las personas con discapacidad se ve tan segregado, sobre todo en el tema de esa falta presupuestaria para llevar a cabo las acciones. Muchísimas gracias y próximo jefe de gobierno, jefe de nacional. Muchas gracias. A ver, Miguel Ángel, si quieres nada más las últimas palabras y yo voy trayendo a Alejandro Segovia, porque ahí tiene la canción, ¿no? Y la vas a cantar. Bueno, además de tomar nota, quisiera pedirles, no sé si sea posible que varias de estas propuestas que ya me entregaron, que llevo acá, después nos las dieran en electrónico, ¿sí? Nos pudieran dar un material electrónico. Le voy a pedir a Luis que esté en contacto con Katia, ¿sí? Con Katia. Entonces con Katia para tenerlo en electrónico. Y 2, Katia, te quiero proponer y les quiero proponer a todos que la siguiente reunión pudiéramos invitar también a los candidatos al Senado, porque aquí ya se mencionó un tema específico del Senado, y que pudiéramos invitar a algunos de los candidatos a diputados para que sea sensibilizado esto. Y la podemos hacer con los delegados, podemos hacer una reunión grande
porque es muy importante que ellos también escuchen lo que aquí se dijo para crear una conciencia común de lo que vamos a trabajar e incluso que nos comprometamos. Yo estoy dispuesto a que nos comprometamos. Lo que ya se dijo aquí de las banquetas, lo que se dijo del diseño, lo que se dijo, me parece muy importante, del acceso a la información, de la señalización y de todos y cada uno de los temas que se han tocado, que no quiero dejar de mencionar ninguno por importancia. Todo. El presupuesto me parece que es fundamental tener un presupuesto transversal y que cada una de las instituciones pueda destinar también a la política pública que se establezca y que marque el instituto y la participación civil, que será muy importante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues una votación y después María Quijano, Pepe Quijano, el arquitecto Ernesto Velasco, te acompañarán en el recorrido de Confe. También tenemos unos regalos para darte. Va la canción. Tienes tu micrófono y la letra, y aquí está atrás de ti, Ari. Súbate a la música. Y además ahí aparece la letra, ¿no? Además ahí están las letras. A ver, vamos a ver si la canción. Somos ciudadanos con discapacidad, trabajamos con deseo por nuestra vida. Hoy debemos todos juntos transformar la realidad. Es derecho inalienable convivir en sociedad. Derecho a la educación, derecho a la empleo, derecho a la información, a no sufrir discriminación, a cuidar nuestra salud, a transitar libremente. Son derechos esenciales que el futuro ya espera. Nosotros y nosotros, el camino está trazado y hay que andar. Nada de nosotros sin nosotros. Es ahora el momento. Hay que actuar. Hay que actuar. Somos ciudadanos con discapacidad y queremos vivir en plenitud, con respeto a la igualdad. Debemos todos juntos transformar la realidad. No somos la preocupación, somos la oportunidad. Nada de nosotros sin nosotros. El camino está trazado y hay que andar. Nada de nosotros sin nosotros. Es ahora el momento. Hay que actuar. Ese puede ser un momento de discusión. Es la gran comunicación. Pues hay que actuar. Muy bien. Nada de nosotros sin nosotros. Y no está trazado y hay que andar. Nada de nosotros sin nosotros. Ahora es el momento. Hay que actuar. Por un México incluyente. Felicidades. Vamos a preparar, no sé si vaya a hacer eso. Al jaleo.